Y la siguiente presentación, que es con la que vamos a cerrar la mesa 3, originalmente estaba a cargo de la doctora Yolanda López Vidal, que desafortunadamente no puede acompañarnos. Le mandamos un cordial saludo y una pronta recuperación. Y tenemos el gusto de dar la bienvenida a la doctora Patricia Orduña Estrada. Ella es licenciada en Química Farmacéutica Bióloga por la UNAM, tiene un doctorado en Ciencias Bioquímicas también por la UNAM, pertenece al SNI nivel 1 y sus líneas de investigación se enfocan en enfermedades infecciosas y microbioma. El título de su presentación, Papel de la microbiota en el desarrollo de enfermedades inflamatorias. Y bueno, mientras le ajustan su presentación, yo quiero hacer énfasis en un punto que me parece que hoy puede ser interesante para la sesión de preguntas, que es en que las tendencias de los estudios de microbiota ya no solamente se concentran en la parte taxonómica, sino que ya están pasando al tema de los analitos, de los metabolitos. Y pues nosotros pensamos que los estudios y los proyectos ya deben de empezar a contemplar este componente, porque si queremos hacer las pruebas terapéuticas y encontrar cuáles son los bióticos más efectivos y demostrarlos a la comunidad médica, pues este elemento es imprescindible. Adelante, por favor, doctora Patricia, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y en nombre de la doctora Yolanda López Vidal, pues un agradecimiento por la invitación, y ella les pide una disculpa, no se pudo presentar aquí por motivos de salud, pero bueno, espero poder transmitirles toda la información que ella les quería transmitir el día de hoy. Vamos a empezar el día de hoy. Creo que no hay mucho que hablar ya del microbioma en general, porque ya hemos hablado mucho a lo largo de estas sesiones. Yo lo que les quiero hablar un poquito es de estas ya nuevas evidencias que hay de la interacción ya muy grande entre el microbioma y el sistema inmunológico, que ya también nos han estado presentando a lo largo de las presentaciones desde el día de ayer y con unos trabajos muy interesantes. Bueno, nada más para empezar a poner en contexto toda esta información del microbioma, me gustaría hablar de algunas cosas generales. Si empezamos con el microbioma, salud y enfermedad, pues bueno, creo que ya más o menos hemos empezado a ver que la microbiota va a tener efectos positivos y efectos negativos sobre la salud, ¿no? No es un papel único, es un papel dual, y creo que también algo que es muy importante siempre tener en cuenta es que esta interacción que se establece entre el microbioma y el hospedero es una interacción, pues no es una interacción estática, todo lo contrario, es una interacción dinámica que se va a estar de alguna manera nutriendo y cambiando de acuerdo pues al medio ambiente y a diferentes factores, ¿no?, que lo pueden afectar. Y bueno, en efectos positivos, pues nos ayuda la microbiota en asimilación de nutrientes, también a la maduración, que es a lo que nos vamos a enfocar un poquito en esta plática, y a la función del sistema inmunológico, a también el desarrollo del cerebro y algunas funciones cerebrales, que justo acabamos de tener una plática muy interesante al respecto. También, por supuesto, nos ayudan a protegernos contra la invasión de diferentes patógenos. Y en efectos negativos, pues que creo que aquí es la parte que más vamos a abordar en esta plática, es justamente que también pueden contribuir al desarrollo de algunas enfermedades, como por ejemplo las enfermedades crónicas del riñón, enfermedades metabólicas, enfermedades o desórdenes gastrointestinales, incluso desarrollo de cáncer. Y muchas de estas enfermedades están originadas porque lo que se va a presentar es un estado proinflamatorio o un estado inflamatorio crónico en muchas de estas enfermedades, ¿no?, que va a ser mediada por microorganismos de la microbiota intestinal. Ya nos hablaron de este término, del término de eubiosis y disbiosis, entonces no quisiera entretenerme mucho en él, nada más recordar que la disbiosis es este desbalance de la microbiota asociado a enfermedad, ¿no?, generalmente. El desbalance puede ser a diferentes niveles, un desbalance en la composición, en la producción de metabolitos, ¿no?, etcétera.
Y bueno, también me gustaría, antes de que entremos de lleno con el papel de la microbiota y la inmunidad, me gustaría también que habláramos y que nos quedara muy claro, pues que esta microbiota va evolucionando a lo largo de nuestra vida y no es la misma en el momento del nacimiento al momento en el que fallecemos. Esta imagen a mí me gusta mucho porque nos muestra cómo va cambiando la diversidad y la composición de la microbiota a lo largo de la vida. Como les decía, desde el momento en que nacemos, después en una etapa ya en la niñez, después ya en la adolescencia, después ya en una etapa adulta donde se establece una microbiota más estable y después en la vejez. Aquí abajo, como pueden ver en esta curva, lo que nos está ejemplificando es la diversidad de microorganismos que puede haber en cada una de nuestras etapas de la vida. Yo sé que no vamos a alcanzar a ver cada uno de esos microorganismos, pero cada una de esas figuritas representa ya sea una bacteria, un virus, un hongo, un microorganismo diferente, es lo que está representando. Entonces, vemos cómo va variando, cómo vamos a alcanzar un clímax de la comunidad entre la adolescencia y la etapa de ser adultos jóvenes. Y después, bueno, ¿no? Durante la etapa adulta que se establece una composición más o menos estable, hay diferentes factores que pueden influir en la composición de esta microbiota y creo que ya han hablado de algunos de ellos, ¿no? Antibióticos, dieta, que es la que más conocemos que lo puede afectar, ejercicio, etcétera, muchos otros factores. Y bueno, finalmente viene una comunidad en nuestros últimos años de vida en la cual también la diversidad disminuye y pues también va a disminuir la cantidad de microorganismos presentes. Y ahora sí, si hablamos de esta interacción que hay del microbioma con la inmunidad, pues como les decía en la primera diapositiva, el microbioma tiene una relación muy estrecha con la inmunidad. Desde nuestras primeras pues años de vida, el microbioma va a ayudar a que se genere un sistema inmune saludable, ¿no? Va a permitir que haya un sistema inmune en homeostasis. Y bueno, hay diferentes maneras en las que el microbioma puede estar interaccionando, ya sea, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo de la microbiota intestinal y aquí lo que pueden ver es cómo está aquí la microbiota intestinal y cómo las células del epitelio intestinal y células del sistema inmunológico y cómo la microbiota a través de diferentes moléculas puede estar interaccionando. Por ejemplo, las bacterias filamentosas engüentadas sabemos que pueden ser importantes para producir células TH17, pero para también producir células B productoras de inmunoglobulina A, ¿no? Y eso hace que tenemos o promueve una buena inmunidad de mucosas, ¿no? Por ejemplo. También sabemos que hay miembros del género Clostridia, por ejemplo, que pueden ser importantes para la generación de una respuesta TH17. También aquí tenemos, por ejemplo, a Bacteroides fragilis para una respuesta mediada por linfocitos TCD4, que nos lleva también después a una producción de interleucinas como la interleucina CIE17. Y así podemos poner diferentes ejemplos. Y yo creo que este es un conocimiento que tenemos ya y se ha ido acumulando a lo largo de los años, pero a mí me resulta interesante que conforme vamos investigando, pues más información tenemos en general, cómo ha pasado a lo largo del estudio del microbioma en realidad. Esta imagen creo que se ve muy pequeña desde donde ustedes están, pero lo que quisiera que vean es que, por ejemplo, ya sabemos o ya hay un mecanismo descrito muy interesante del papel exacto que tiene el butirato en la inmunidad de la mucosa intestinal, ¿no? ¿Cómo va a ayudar el butirato, por ejemplo, a mantener la función de barrera? Aquí también cómo nos va a ayudar el butirato a mantener la inmunidad en mucosas también. Entonces, el butirato ya están los mecanismos ahí descritos y creo que ahora justo hablaban hace un momento, ¿no? De que el microbioma ya no solamente es ahora el estudio del microbioma, ahora la siguiente pregunta es, ya sabemos mucho de la composición, ¿qué están haciendo esos microorganismos y cómo están interactuando con el hospedero para qué papel tienen en la fisiopatología de estas enfermedades, ¿no? Ya nos hablaron específicamente antes del VIH, por ejemplo, ¿no? Muchos de los papeles que puede tener ahí el microbioma. Y vean aquí, también tenemos una gran cantidad de moléculas inmunogénicas derivadas del microbioma que van a tener una relación directa con moléculas del sistema inmunológico, el peptidoglicano, por ejemplo, las moléculas relacionadas con lípidos como el lipopolisacárido, etcétera. No me quiero poner a explicar todas las vías porque creo que aquí nos podríamos llevar mucho tiempo y desafortunadamente solo tengo 25 minutos.
Y bueno, quedarnos en que no solo esta interacción del microbioma con las células del sistema inmunológico es a nivel de mucosas o de mucosa intestinal, también va a ser una interacción con órganos extraintestinales. ¿Y esto cómo? Esto a través de diferentes ejes que se han establecido, como por ejemplo el eje, ¿no?, con el hígado específicamente, el eje que existe con el cerebro y el eje que existe con el pulmón, que también algunos ya no los han mencionado. Pero por ejemplo, en el eje con el hígado, lo que sabemos es que el lipopolisacárido puede mediar la señalización, el lipopolisacárido derivado de las bacterias, específicamente ¿de quién? Pues generalmente bacterias gram negativas, puede participar en la señalización de TLR4. Todos estos patrones moleculares asociados a patógenos también pueden estimular a las células de Kepler, y aquí tenemos algunos otros que pueden estimular a las células natural killer, por ejemplo. Y ya cuando hablamos del cerebro, de este eje intestino-cerebro, específicamente lo que podemos ver son estos ácidos grasos de cadena corta que pueden señalizar también, por ejemplo, para células y señalar y estimular hacia las células T reguladoras, y eso permite que haya una homeostasis en la inmunidad. ¿Okay? Y finalmente en el pulmón, que también ya nos hablaban de este lado, pues los ácidos grasos de cadena corta pueden también promover el incremento de algunos tipos celulares, por ejemplo, de la señalización de interferón gamma también puede estar presente. Lactobacillus aquí puede estar también participando en que haya una mayor respuesta de células TH17. Recordemos también, no lo puse en esta diapositiva porque creo que ese es un tema que puede llevar mucho tiempo, pero recordemos que a raíz de la pandemia de COVID, ¿no?, empezó a investigar y a encontrarse mucha información sobre la relación del microbioma en pulmón específicamente con este estado inflamatorio que se presenta en el pulmón. Y, por ejemplo, encontraron en muchos pacientes con COVID que el hecho de que hubiera disbiosis estaba asociado a que había un ambiente inflamatorio en el pulmón, y esto se presentaba en mayor frecuencia en pacientes que después tenían esta tormenta de citocinas y este desenlace más grave de los pacientes con COVID, ¿no? Entonces, todos estos microorganismos pueden estar ahí relacionados. Y bueno, otro aspecto que también va a impactar directamente en la respuesta inmunológica y en la interacción con el microbioma, pues es la dieta. La dieta específicamente, ustedes ya saben, va a estar influyendo de manera directa, y pues ya sabemos que hay algunos alimentos que van a perjudicar a la microbiota, ¿no? La composición del microbiota, como las dietas ricas en alimentos ultraprocesados, el excesivo consumo de carnes procesadas, el alcohol, y hay otros alimentos que al contrario lo que van a hacer es mejorar la diversidad de la microbiota, como dietas altas en fibras, dietas ricas en frutas, y también el consumo de algunos bióticos que conocemos, como por ejemplo el yogurt, ¿no? Que vamos a hablar un poquito por ahí de probióticos, porque, bueno, recuerden que también los probióticos, no cualquier probiótico se puede ocupar para cualquier enfermedad, ¿no? Los probióticos son, ahora sí que la eficacia de los probióticos es cepa específica. Y me gustaría comenzar a hablarles de algunas enfermedades en las que nosotros hemos tenido la oportunidad de abordar un poco. Una de estas enfermedades es la infección por Clostridioides difficile. Clostridioides difficile es una bacteria que incluso se podría encontrar de forma natural en el intestino, pero lo que sabemos actualmente es que cuando hay una disrupción o una disbiosis de la microbiota intestinal, generalmente generada por un consumo alto de antibióticos, lo que va a hacer es que va a favorecer el crecimiento de Clostridioides difficile y la secreción de esporas específicamente. Esto lo que va a hacer, como ustedes ven aquí, es disrumpir la membrana intestinal y pues va a generar un ambiente inflamatorio. Todo esto puede llevar a que se produzca la colitis pseudomembranosa. Se decrece el moco, hay una pérdida de proteínas y bacteriocinas, incrementa Clostridium, incrementa ácido ciálico, ¿no? Y todo esto lo que va a hacer, como les digo, es promover un ambiente inflamatorio. Se daña, hay una exposición, ¿no? Producción de toxinas, y bueno, así como tenemos lo que se va a producir es en estos pacientes diarrea y colitis.
El tratamiento convencional de esta enfermedad, me salté una diapositiva, es en una infección leve a moderada generalmente o incluso hasta grave, es el tratamiento con antibióticos como la vancomicina. En años recientes ha tomado mucha fuerza específicamente para esta enfermedad el uso del trasplante de microbiota fecal porque ha demostrado una eficacia de alrededor o de arriba del 90% específicamente para esta enfermedad. Y pues los bióticos, ¿no? Las cepas de probióticos en general que más se han estudiado pues son Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces, Lactobacillus acidophilus diferentes cepas y Bifidobacterium bifidum en general. Me gustaría hablarles un poquito de este trasplante de microbiota fecal, que es un tratamiento con el que nosotros hemos empezado a investigar en el laboratorio y que de hecho hemos estado tratando de hacer hemos estado estudiando la formulación y todo el producto que se utiliza para hacer el trasplante. Este producto, en realidad, como les decía, lo que está haciendo es que está restituyendo la microbiota intestinal. Entonces, al restituir la microbiota intestinal, lo que estamos haciendo es que se está revirtiendo este proceso que tenemos aquí. Vean, este es el proceso que teníamos en una infección por Clostridioides difficile, este que está del lado izquierdo, en donde hay una disrupción de la membrana intestinal, etcétera. Y vean del epitelio intestinal, y vean lo que pasa del lado derecho. Lo que pasa del lado derecho después de que damos el trasplante de microbiota fecal es lo que va a haber, es una homeostasis y se recupera, hay una disminución en la población de Clostridioides difficile, se va a recuperar la estructura del epitelio intestinal y va a haber otra vez una producción de citocinas que promuevan la homeostasis como TH17. Entonces, pues bueno, ¿no? Más o menos así es como va a actuar el trasplante. No sé si todos estén familiarizados con este procedimiento, pero en general lo que estás administrando es un concentrado de microorganismos, metabolitos, ¿no? etcétera, que están en las heces, ¿no? Que están en la materia fecal. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado en general es que este tratamiento, hicimos un estudio de 13 pacientes, y en estos 13 pacientes, en prácticamente todos encontramos mejoría después de aplicar este tratamiento. Y de verdad, en algunos fue tan sorprendente como que si ustedes hacían la colonoscopía, veíamos claramente la colitis pseudomembranosa se veía de manera muy clara y una semana después de aplicar el tratamiento eso cedía completamente, ¿no? Entonces eso la verdad es que es de llamar la atención. Los mecanismos exactos, sabemos que esto es lo que pasa, lo que los muestro en esta diapositiva, los mecanismos exactos de qué bacteria es la que está participando, pues creo que hacia allá va la investigación para llevar hacia ahora sí que hacia una bacteroterapia dirigida, ¿no? En estos casos. También otro tema en el que hemos abordado es el síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable también se caracteriza por ser una enfermedad en la que hay una inflamación crónica. De hecho, aquí quisiera que lo vieran del lado derecho, en donde viene disbiosis. Esta disbiosis lo que está representando es a un paciente con síndrome de intestino irritable y justo lo que pasa es que en un paciente con síndrome de intestino irritable también tenemos alterada, les decía, la producción de citocinas, etcétera. Lo que va a haber es un ambiente inflamatorio y al tener este ambiente inflamatorio, lo que vamos a tener es alterada la motilidad intestinal, vamos a tener también alterada la permeabilidad, hay movimientos alterados del intestino, ¿no? Hay dolor visceral y ya sabemos que aquí sí, en esta enfermedad, ya sabemos que hay metabolitos específicos como el butirato que van a participar directamente en vías de señalización que te pueden llevar, por ejemplo, al dolor, ¿no? O a algunos de los síntomas que presentan los pacientes con síndrome de intestino irritable. Me voy a saltar esta porque se ve muy chiquita y más o menos es lo mismo. Y justamente
el hecho de que se haya presentado o de que se haya elucidado todo esto, ya de manera previa, uno de los tratamientos convencionales para el síndrome de intestino irritable es una dieta equilibrada, es modificar la dieta. Entonces, modificando la dieta, los factores dietéticos se pueden empeorar o se pueden mejorar los síntomas. Generalmente con una dieta baja en FODMAS, una dieta sin lactosa, una dieta sin intolerancia clínica, una dieta baja en gluten, todo esto lo que nos va a llevar es a una disminución de alcohol, disminución de grasa, etcétera. Todo esto lo que nos lleva es a mejorar los síntomas del síndrome de intestino irritable. Y en años recientes se ha visto que claramente el modificar la dieta lo que va a afectar es modificar también el microbioma intestinal. Y una vez que modificamos el microbioma intestinal, este también puede estar participando en la fisiopatología de la enfermedad. Desafortunadamente tenemos un escenario de este tipo, pero todavía tampoco tenemos los mecanismos. Lo que sí es importante es que en todos estos cuadros lo que se presenta es un ambiente inflamatorio, ¿no?, que está mediado por muchos microorganismos de la microbiota y metabolitos de la microbiota intestinal. Así como sucede esto en el síndrome de intestino irritable, también va a pasar en la enfermedad de Crohn. En la enfermedad de Crohn también vamos a tener una microbiota diferencial en adultos versus niños, por ejemplo, y también en sujetos con enfermedad de Crohn versus sujetos sanos, ¿no? Y vemos aquí cómo generalmente en una microbiota normal vamos a tener pues, una predominancia de firmicutes y bacteroidetes con un ambiente antiinflamatorio, y lo que pasa en las pacientes que tienen una enfermedad de Crohn es que en general esto cambia, hay una menor diversidad, una disminución de firmicutes, un aumento de protobacterias y bueno, una inestabilidad sobre el tiempo que lo que hace es a que se pierda bien esa estructura intestinal, aumento de bacterias como Escherichia, una disminución de Fecalibacterium e interleucina 10, que otra vez a lo que nos va a llevar es que se presente un ambiente inflamatorio. Si se fijan, están muy asociados todas estas enfermedades con la presencia de este ambiente inflamatorio. Esto es lo mismo. Y otro de los microorganismos que estudiamos en el laboratorio es justamente la infección por Helicobacter pylori. En el laboratorio se han realizado diferentes estudios sobre Helicobacter pylori, sobre todo a nivel genético, y hemos estado comenzando a abordar un poquito sobre resistencia antimicrobiana y sobre microbioma. Helicobacter pylori, recordemos, es una bacteria gram negativa que lo que va a causar generalmente son enfermedades, coloniza el estómago, y lo que va a causar son enfermedades como, por ejemplo, puede causar cáncer, puede llevar incluso a que haya cáncer de estómago, pero lo más común es que lleve a la presencia de gastritis o de por ejemplo, puede también llevarnos a la presencia de úlceras, ¿no?, en el estómago. Y bueno, los pacientes infectados con el Helicobacter pylori, lo que se ha visto es que hay un incremento no solamente está incrementado el Helicobacter pylori, sino también bacterias como Porfinomonas, Prevotella, Fusonobacteria, Nitreponema. Y lo interesante es que lo que se ha visto en esta infección por Helicobacter pylori es que el consumo de probióticos, de prebióticos, en general les estoy poniendo como bióticos en la presentación para no entrar como en detalles, pero el consumo de estos a lo que ha llevado es una mejora de la respuesta inmune. Y se ha visto que si uno combina el tratamiento de probióticos o bióticos con antibióticos y con inhibidores de la bomba de protones, las tasas de erradicación suben hasta un 81%. ¿no? Obviamente no son los probióticos solos, es en combinación con el tratamiento, ¿no?, específico para Helicobacter pylori. ¿Y cómo funcionan los probióticos? Pues tienen la capacidad, ¿no?, en general de enriquecer la comunidad del microbioma intestinal, ¿no?, etcétera. Pero como les decía, una de las desventajas de los probióticos es que existe un limitado número de estudios de las cepas, ¿no?, porque justamente lo que es muy importante es que lo que les decía anteriormente, que la eficacia de los probióticos es cepa específico. Entonces no podemos decir que Lactobacillus rhamnosus, no sé, les estoy diciendo un nombre el que sea, pero que Lactobacillus A12, ¿no?, puede servir para síndrome de intestino irritable, para Helicobacter pylori, para Clostridioides difficile, ¿no? En realidad son cepas específicas para cada uno de ellos y desafortunadamente, aunque hay muchos estudios a nivel mundial, muchos de estos probióticos no se encuentran disponibles en México. Eso también es importante considerarlo.
Finalmente, no voy a hablar mucho del eje de intestino-pulmón porque ya han hablado de él y ya vamos a hablarlo. Me gustaría hablarles de otro tema que hemos abordado en general. Me voy a saltar estos porque estos ya los han estado hablando. Me gustaría hablarles específicamente de algo que nosotros hemos abordado también en el laboratorio, que es el estudio específicamente del microbioma en el síndrome de ojo seco. El síndrome de ojo seco es una enfermedad con una alta prevalencia en México, ¿no? De hecho, se estima que en la Ciudad de México un alto porcentaje de la población lo padece, pues porque estamos expuestos a muchos factores ambientales, ¿no? Entonces, pues siempre andamos o con el ojo rojo, ¿no? Podemos tener disfunción de las lágrimas, etcétera. Entonces, nosotros lo que hicimos fue estudiar la composición del microbioma en sujetos que tuvieran ojo seco y en sujetos sanos, ¿no? Que no tuvieran esta enfermedad. Entonces, si ustedes ven aquí, lo hicimos, aquí les represento tanto a nivel de filum como a nivel de género, y vean cómo la composición, sí se ve un cambio en la composición entre los sujetos con ojo seco y los controles en ambos casos, ¿no? Y lo que vimos específicamente es que esto se asocia, no solamente nos quedamos ahí, sino que tomamos muestras de lágrima y lo que hicimos fue estudiar el perfil inflamatorio que teníamos en cada uno de estos. De hecho, ya comienza a haber más estudios sobre el papel del microbioma en la salud ocular, y algo que a mí me ha llamado mucho la atención en estos estudios es que no solamente, ¿se acuerdan que hablábamos del eje microbioma hígado, microbioma pulmón y microbioma cerebro y etcétera? Pues bueno, ahora también se sabe que hay un eje microbioma intestino-ojo, entonces también puede estar afectando directamente el microbioma intestinal hacia el ojo. Nosotros no estudiamos el microbioma intestinal y ojo, estudiamos directamente el microbioma del ojo, ¿no? Lo que hicimos fue tomar directamente estas muestras. Esto fue lo que encontramos. Y vean, cuando vemos correlaciones, sí encontramos y lo que vemos es que hay un ambiente proinflamatorio en estos sujetos que tienen síndrome de ojo seco. Hay generalmente un ambiente proinflamatorio, se enriquece la producción de citocinas proinflamatorias. Y pues bueno, justo terminé en tiempo. Entonces, bueno, quiero agradecerles a todos los miembros del laboratorio, aunque no están aquí sus nombres, quiero agradecer a todos los miembros del laboratorio del programa de Inmunología y Molecular Microbiana de la Facultad de Medicina, así como del Laboratorio Microbioma también de la Facultad de Medicina. Y pues bueno, obviamente, muchas gracias por la invitación a nombre de la doctora Yolanda López Vidal. Gracias.